¿Empezamos? ¿Estamos listos? Adelante, profe. ¿Cómo ven la pantalla? ¿Bien? ¿Están observando los interruptores? Sí, profesor. Ya. ¿Sus otros compañeros ya están o todavía? Para empezar. Yo creo que va comenzando, profe. Ya, empezamos, ¿eh? Miren, esta es una foto de una parte de un tablero, ¿no? Ustedes ven acá una marca, Beticino, Stronger, ¿no? Alfa. No todo lo que está acá es buena calidad. Normalmente cuando instalan, entregan una obra, muchas veces van a la chica precio. Beticino, si es original, es una buena marca. Entonces vamos a ver este primero. Este primero, ustedes ven acá, dice prueba mensual, la letra T. Ya habíamos hablado de que acá tienen que presionar una vez al mes, ¿no? Porque por acá dice, pues, presionar, o sea, probarlo una vez al mes, con la finalidad de asegurarse que está operativo. O sea, está Profesor, energizado, la palanca está hasta arriba, está energizada. La palanca está abajo, 0, 0, abajo, desenergizado. Arriba, 1, ¿no? Energizado. Entonces, y el símbolo clásico, en este caso está el diagrama conexionado, ¿no? O sea, 1, 3, 2, 4, esa es la forma, sería el diagrama de conexionado. profesor, disculpe. Sí, Ahorita estamos observando las imágenes que usted tiene en un archivo. ¿Está intentando mostrar ello o hay otro diapositiva quizás que está no, queriendo esta mostrar? misma es. Esta misma, Acá uno que dice ya. Beticino, ¿sí o no? Eh, ¿O no? bueno, es que quizás se ve muy pequeño, yo veo... Porque yo lo veo No se grande nota, acá. profesor. Y no Ah, se Sí, ve la mucho. verdad, sí, está un poco pequeño. ¿Cómo? No, pero está grande Eh, acá. claro, es que creo, usted está mostrando una carpeta que dice dispositivos de maniobra fotos. Sí, pero lo que... Vamos a ver, porque... Es que, claro, este programa te muestra solamente un programa a la vez. En este caso está mostrando el administrador de carpetas y quizás usted está mostrando una foto en específico y debería cambiar esta es una eh, imagen, una sola. Ahí, claro, sí, no. Tiene que usted tampoco. igual entrar a compartir pantalla y cambiar, buscar dentro de compartir pantalla, busque esa imagen específica. Ahí sería muy bueno. Esta de acá, A ver. Ahí está, ahí se ve completamente y sí, tiene razón, es ya, Beticino. ya. Ajá, ahí estamos muy bien, Ahora ven genial. todo, ¿no es cierto? Gracias. Sí, ok. No, gracias. Bueno, regresando al tema. Esto de acá, de acuerdo a lo que hemos conversado y la información que les he entregado, ¿qué es? ¿Un diferencial o un termomagnético? Esto que está acá. Diferencial. Un Diferencial. diferencial. Siempre es fácil de ver porque hay este toroide, ¿ok? Y es este botón de prueba. Todos los diferenciales tienen que tener un botón de prueba y decir prueba mensual. Esta marca Salvavita es una marca de este fabricante, ¿no? Salvavida. Entonces, usted ve acá 25A, corriente alterna, ¿no? Y la sensibilidad es 0,03 amperes, 30 miliamperes. 230 volt, tensión alterna. 25A, ¿no? No quiere decir necesariamente 25 amperes. Hay que ir a la curva tiempo corriente. O sea, vamos observando de que este es el dispositivo para conocerlo, pero si ustedes ven, lo primero que observan que es que no debe haber espacio, ¿no? O sea, se debe usar siempre, evitar que haya espacio que pueda ingresar algún bicho, algún insecto. Luego de acá, lo que ven ustedes es una marca. ¿Esto qué sería? ¿Un termomagnético o un diferencial?
Un termomagnético. ¿No? Y el que está al costado ese es otro termomagnético. Y acá dice C20, no sé si llegan a observar, C20. Acá ven C32. Sí. C, la letra C32 ven en este de acá. ¿Lo ven? Pero lo que yo le decía, este de acá, en este rectángulo, aparece 6000. ¿Lo ven? 6000. Capacidad de ruptura, 6000 amperes, 6 kiloamperes. C32, C20, no son iguales. Las curvas tiempo corriente son diferentes. Acá dice hasta 415 volt. Dice acá 230, 400 volt. Entonces, acá dice 230 volt. Entonces, repasando acá, sensibilidad, 30 miliamperes. Lo máximo que debe estar en un hogar, la sensibilidad es lo máximo 30 miliamperes. O sea, cuando ya estaba llegando a los 30 miliamperes, ¡pum!, desconecta. Cuando hay diferencia. De acá, puede haber diferencia, pero no actuar, porque actúa para sobrecargas, para cortocircuitos. No, por diferencia. Por eso, este fabricante le ha denominado salvavidas. Entonces, esta es una parte del tablero. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, diga, pero ¿por qué está primero este diferencial? ¿Por qué no debería haber primero el termomagnético y después los diferenciales y después los termomagnéticos? Entonces, vean el folleto que les he entregado, donde primero debe estar un interruptor como interruptor general termomagnético. Luego debe seguir un diferencial. Y luego vienen los circuitos derivados. Siempre apunten los términos. Circuitos derivados. Entonces, ¿pero por qué en se ha puesto? Porque todos eran termomagnéticos. Entonces no tenía protección de diferencial. Así que lo que se optó fue, bueno, vamos a sacar el interruptor termomagnético principal, ¿no? Y vamos a poner un diferencial. ¿Por qué? Porque en la caja de suministro hay un interruptor termomagnético que ha puesto la empresa. No está bien, pero peor es no tener un diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Este diseño no está bien, pero se ha tenido que adecuar porque no había otra forma. La otra forma sería sacar y adosar o romper la pared, pero como es nuevo este departamento, los dueños no lo quieren, pues, no quieren romper nada. Entonces lo único que se ha optado es ponerle esto. Tiene puesta tierra, pero no tenía diferencial. Ahora, si yo estoy en la zona de descargas atmosféricas, esto no me sirve. Repito, si yo estoy en zona de rayos, esto no me sirve. ¿Qué quiero decir? No me sirve desde el punto de vista de protección contra el rayo. ¿Por qué? Porque esto es corriente. Esto va a operar por diferencia de miliamperes. O sea, lo que sale con lo que retorna, hay una diferencia de miliamperes, ¿no? Entonces, por la sensibilidad, 30 miliamperes. En otro sitio puede ser 20, en otro puede ser 10, en otro puede ser 6. Pero si viene una sobretensión, va a destruir todo. Porque es otro parámetro. Es tensión. Todo esto que ven acá es corriente. Entonces, ¿qué me dice el código? El código me dice, yo debo prever sistema de protección contra sobretensiones. ¿Qué dicen las normas técnicas peruanas? Dispositivo de protección contra sobretensiones. ¿Cómo se escribe la letra D, la letra P y la letra S? Mayúscula. Dispositivo de protección contra sobretensiones. Cuando su compañero habló hace poco, ¿qué es lo que le afecta a las antenas? Lo peor puede ser los rayos. ¿Estamos de acuerdo?
Y si los equipos que están dentro de la cabina o de la sala de telecomunicaciones solamente han pensado en esto, corriente, diferencial, puesta a tierra, está incompleto. Tiene que haber captor de rayos más dispositivos de protección contra sobretensiones. Entonces, y como supongamos que en esa, que sea la oficina principal de la empresa de telecomunicaciones y tiene su antena en el edificio. Entonces, al interior del edificio tiene sistema de telecomunicaciones, sistema eléctrico, sistema informático. Entonces, por las inducciones del rayo, las sobretensiones se va a ir por todos los medios conductores, inclusive por las tuberías metálicas, que puede ser de agua, por decir. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive puede ser de gas. Entonces, vamos viendo que el rayo sí es muy importante, ¿no? Una cosa es la magnitud, otra cosa es la magnitud de corriente, la magnitud de tensión, y el otro tema es las inducciones. Entonces, las inducciones significa que yo debo proteger a la entrada por donde puede ingresar por la sobretensión. Y la sobretensión a veces puede entrar por los dos extremos, entre comillas, ¿no? O sea, un extremo o el otro extremo pueden ingresar. Entonces, tienen que poner tus DPS a la entrada y a la salida dependiendo de la característica de tu instalación y lo que quieres proteger. No siempre puedes proteger contra todo, no siempre, todo tiene un costo. Entonces vamos viendo desde ahora que dentro de los datos del suministro, habíamos hablado de corriente de cortocircuito, pero como contexto, ¿dónde está la instalación? Yo debo preocuparme dónde estoy. Habíamos hablado del aspecto ambiental, el aspecto de corrección, ¿no? El otro tema puede ser la vibración. O sea, también, depende. Lo que me puede afectar también son los sismos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que me puede afectar son las acciones del hombre, terrorismo, que me vuelen la torre, por decir. Entonces, pero el rayo va a buscar los caminos más fáciles a la Tierra. Entonces, yo primero es capturar el rayo, facilitarle su paso. Por eso en un capítulo vamos a hablar de la protección integral, no contra el rayo, porque también se habla del Sistema Integral de Protección contra el Rayo, CIPRA. Lo que vamos a hablar es Sistema Integral de Protección contra las Sobretensiones. Entonces, desde ahora vamos observando, ¿no? Dato de suministro, dato de la carga, y cuando estoy hablando de protección, protección contra las sobrecorrientes, protección contra las corrientes de defecto, el defecto del aislamiento, que puede ser unos cuantos miliamperes o amperes, que falla el aislamiento. Protección contra las variaciones súbitas de la tensión. Entonces ahí estamos hablando corriente, tensión. Pero ahí no acaba. Yo toda esta instalación he considerado un suministro corriente alterna. Por eso está el símbolo aquí, ¿no? Ustedes ven aquí el símbolo, alterna. Entonces, ese símbolo significa que tengo una frecuencia nominal y una forma de onda. Esa forma de onda consideramos que es sinusoidal. La frecuencia 60 Hz acá en el Perú. En otros países 50 Hz. Entonces, vamos observando que también me interesa la forma de onda. En algún momento voy a preocuparme más de la forma de onda, especialmente con los equipos electrosensibles de tipo electrónico. Entonces, me interesa la forma de onda y me interesa la frecuencia. La frecuencia hay que controlarla, porque si varía un tanto, puede poner en peligro que se salga de sincronismo el generador. ¿Qué significa eso? Que se embala, pues, y que se embala el generador, o sea, tengo que cortarlo y sale fuera de servicio en la instalación. ¿Quién controla todo eso a nivel nacional del sistema integral? Habíamos dicho COES. Entonces, cuando ustedes entran a la página web del COES, van a ver en tiempo real cómo está variando la frecuencia. 60.01, 60.002. Eso lo pueden ver en la página web del COES. ¿Está claro? Entonces, seguimos. Estamos observando de que sobretensiones
pero ahora nos estamos preocupando de formación de la onda, de Ella formación de mismo campo. tiene que también pedirle a Dios, orar bastante. ¿Pueden cerrar ese micro, por favor? No sé, dice Dios, Para no Dios hace cerrarlos a todos. maravillas, Dios hace milagros. Entonces, regresamos. Las sobretensiones, la forma de onda, la frecuencia. Pero dentro de la forma de onda hay distorsiones también. Distorsiones múltiplo de la frecuencia. Eso se llama, por ejemplo, tercera armónica, cuarta armónica, y tercera armónica 180, 60, o sea, múltiplo de los 60, ¿no? Tercera armónica, quinta armónica, y así sucesivamente. Eso lo van a ver al final del circuito polifásicos de circuito 2, si es que llegan a tiempo. Entonces, en conclusión, ya no estamos hablando de sobrecorrientes, sobre tensiones. Ahora estamos hablando de la importancia de la frecuencia, que no hay problema porque está bien controlada por el COES, ¿no? Y por otro lado, la forma de onda. Y la forma de onda se distorsiona dependiendo de la carga. Una cosa es tener más carga inductiva, otro tipo carga no lineal. Estamos hablando de los circuitos electrónicos, ahora los LED, por ejemplo. Yo los invito a que vean algunos videos ahí en YouTube sobre la deformación de onda originadas por los LED. Van a encontrar sorpresas ahí. Normalmente nosotros cuando decimos cargas resistivas, que está alineada el tema y es la más eficiente, decimos factor de potencia 1, pero en la práctica ese factor de potencia puede estar en 0,5, 0,6, dependiendo si tiene mucho LED. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso significa que hay que mejorar el factor de potencia, porque si no, puede pasarse el valor establecido en la regulación y van a tener que pagar también el problema del factor de potencia, la energía capacitiva, van a tener que pagar, aunque eso no le produce trabajo. Entonces, vamos sumando, ¿no? Dato del suministro, condiciones nominales del suministro, condiciones de operación, tipo de carga, y asociado siempre, todo tiene un costo, factura, ¿correcto? Todo esto está sustentado en la normativa. Todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico, lo básico, es la ley de concesiones eléctricas y su reglamento, ¿no? Siempre vamos a ir a eso. Luego estamos hablando de que el suministro, el servicio que yo he contratado, debe tener una cierta calidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es bueno que apunten, ¿no? La norma técnica de calidad de los servicios eléctricos. Tenemos una norma que vela por la calidad de los servicios eléctricos. Y habíamos conversado la semana pasada varios aspectos importantes. Por ejemplo, lo más elemental, la calidad comercial. Ahora la gente se queja porque llama a reclamos y no los atienden. Una grabadora los atiende, entre comillas, ¿no? Pero no una persona. Entonces vamos observando calidad de atención comercial. Por teléfono, por ejemplo, mis reclamos por facturación, mis reclamos por falta de suministro, mi solicitud de información por un expediente. Entonces estamos hablando de calidad de la comunicación, la calidad de atención al cliente vía telecomunicaciones. La otra es la calidad de atención en la oficina de atención de clientes. Por ejemplo, van a hacer cola. ¿Y cuánto tiempo debo estar en la cola? ¿15 minutos? ¿Una hora? Entonces, calidad de la atención comercial en oficina, presencial. El otro es la calidad de la facturación, o sea, cuántas veces se equivocan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, calidad de la facturación. Y ahí solamente son aspectos comerciales, pero oiga, los apagones, la frecuencia de corte del servicio, si demora más de 4 horas, me tiene que reembolsar. ¿Quién me dice eso? Entonces vamos observando que tiene que haber el Estado, tiene que haber dispositivos que protejan al usuario. No estoy hablando del cliente, al usuario. Entonces, en este sentido, la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos es un dispositivo importante que nos permite exigir una calidad por la cual yo estoy pagando. Entonces, estamos hablando alumbrado público, calidad comercial, calidad de producto. Oye, yo quiero que me des 220 volts más o menos un porcentaje de variación, 5%, por ejemplo, si estoy en zona
urbanas, por decir, ¿no? Entonces, calidad de producto. Pero el otro es la deformación, los armónicos. Como le dije la semana pasada, eso está escrito en la norma, pero no se está aplicando porque hay un problema técnico. Esa norma es ya hace más de prácticamente 20 años. Han habido ciertas modificaciones, ¿no? Y lo que siempre reclaman las empresas, especialmente ahora, hace poco hemos estado atendiendo un caso, y van a venir otros casos, ¿no? Que quiere que le suspenda totalmente la norma. Y no es así, pues, porque si suspendemos totalmente la norma, ¿qué protección va a tener el usuario final? Se suspenden las partes, por ejemplo, si hay una lluvia, como hubo con lo del niño, o en el otro caso, el niño costero, entonces hay lluvia, hay huaicos, los postes se caen, se corta el servicio, es una emergencia por agentes naturales, ¿estamos de acuerdo? Entonces eso no podemos, es obvio, pues yo suspendo algo con relación a ese evento, pero no necesariamente ese evento es igual a lo que está pasando ahora, ¿estamos de acuerdo? Entonces el Estado, en este caso la gente que está en el gobierno de turno, tiene que preocuparse siempre de proteger al que tiene menos recursos. Y es por eso que se ha dicho, lo que consumen hasta 100 kWh no tienen estas facilidades. Luego se vio de que no, hasta 300 kWh, ¿no? Entonces, vamos viendo de que estamos hablando del suministro eléctrico, estamos hablando de los equipos, estamos hablando del servicio, estamos hablando de la calidad. Por eso a mí me interesa que se abonen primero en conocer lo que ustedes tienen. Porque si no, ¿para qué le va a hacer el curso? Así de sencillo. Entonces, estamos viendo lo de afuera. Pero ¿qué más interesante hay acá? ¿Ustedes ven algún punto energizado? ¿Un punto que si lo tocan le pasa corriente? ¿Ven eso? Pregunto, ¿ustedes ven ahí que hay un punto energizado? Que lo ven y que si lo tocan le pasa corriente, que hay una tensión de toque. ¿Sí o no? No, profe. No, No, profe. profesor. Entonces, el ama de casa, el que no es electricista, siempre debe tener un frente muerto. El término apropiado es frente muerto, frente que no hay punto energizado. Esto que ven acá al costado, ¿no? Esto de acá es el tornillo de la tapa del marco. Este es un marco. Si yo lo retiro, recién voy a ver los contactos. ¿Quién lo debe retirar? El electricista. El que tenga conocimiento básico sobre riesgo eléctrico. Pero el ama de casa no tiene pues, conocimiento básico de riesgo eléctrico probablemente. Es por eso que siempre el personal que está adelante de un equipo o de una instalación eléctrica siempre debe tener el frente muerto. No muerto al frente, no, frente muerto. Es que cualquier parte que toca, tensión cero. Por eso tiene que haber un marco. No hay un espacio, no hay ningún punto que ustedes ven que, acá está el conductor. Y además, esto, acá lo que ustedes no ven es la tapa, porque yo ya he abierto la tapa o la puerta, ¿correcto? Para sacar la foto. Entonces siempre debe haber una puerta, algo que impida que ingrese algo. Por eso le hablaba yo, ingreso de sólidos, ingreso de líquidos y capacidad para el impacto mecánico. Repito, ingreso de sólidos, ingreso de líquidos, su forma de representarlo es con dos letras, I, P, mayúscula, I, latina, P, de Pedro. Y luego vienen los números. Por ejemplo, le dije 00, no tiene nada. Y otro tema es, por ejemplo, 66, 46. ¿Dónde está lo que indica cada número? Eso lo van a encontrar en el Código Nacional de Electricidad, utilización. ¿Está claro? O sea, vamos viendo de que ustedes van identificando qué es lo que tienen en su casa y luego lo van asociando a la normativa, van asociando a conocer los productos, o sea, vamos caminando siempre con ese criterio, primero el bosque y después lo específico, porque después vamos a entrar en detalle solamente del diferencial o de la puesta a tierra o del electromagnético
o del dispositivo de protección contra sobretensiones, o algo para ver cómo controlo las deformaciones de las ondas, pongo filtros. ¿Está claro? Entonces, ustedes vean qué es lo que tienen en su hogar, pero van observando. Primero debe tener usted un interruptor general. Baja esto y todo se desconecta. Luego debe tener aquí un diferencial. O sea, interruptor general, diferencial. Luego vienen los circuitos derivados. De aquí, supongamos que este es el termomagnético. Olvídense que había el diferencial. Encuentra primero este. Este es el termomagnético. Entonces, están viniendo los conductores de la caja. Oiga, en la caja, ¿cómo está? Primero llega la acometida, ¿no? Llega el dispositivo de manual de protección que ha puesto la empresa, luego viene el contador de energía, y de ahí sale a su interruptor general. 2 conductores, 3 conductores, ¿no? 4 conductores, no sé lo que, depende de cómo es su instalación. Como estamos en Lima, ya habíamos dicho, trifásico, 3 alambres. Probablemente si están en provincia, en zonas 2 muy antiguas, o sea, estamos hablando no del centro de la ciudad, porque muchas veces el centro de la capital de la ciudad sí ha sido actualizado, pero la plaza de armas de un distrito antiguo, puede ser que las redes principales, las redes iniciales, que era de la plaza de armas, esté con el sistema de Lima, o sea, 220 volts, 3 conductores, y no haya neutro. Todavía queda algo de eso. Entonces vamos observando que habíamos dicho 3 conductores, 4 conductores, 3 vivos, ¿no? L1, L2, L3, entre ellos 380 volts, y cada uno de ellos con relación al neutro, que está conectado al planeta Tierra, ¿no? Habíamos dicho 220 volts. Entonces, un sistema trifásico, 4 alambres. Entonces, yo tendría un interruptor que tiene 4 bornes. ¿Estamos de acuerdo? Este de acá es un monofásico. Entra 1 y 2. Por eso acá, ustedes ven en el diferencial, ¿no? Claramente, 1 y sigue, 2. Entre el otro, 3 y 4. Es un monofásico, 2 alambres. Entonces, vamos viendo que es importante no olvidarse el número de fases y el número de alambres. Luego vamos observando, yo puedo tener un interruptor bipolar. Yo podría tener un interruptor tripolar. Todos estos son bipolares. Porque esto es uno, este es el otro, todo es uno solo, o sea, 1 y 2, ¿correcto? No se guíen por esta cosa, guíense por esto, ¿correcto? Entonces, vamos observando que lo que debería hacer acá es el interruptor general, luego el interruptor diferencial, y luego cada interruptor que también puede tener, pasado ese, un interruptor diferencial también, pero lo mínimo estoy hablando, lo mínimo es su interruptor general termomagnético, su interruptor diferencial. Y luego vienen los circuitos independientes. Eso se llama circuitos derivados. Entonces, la otra tarea es, oiga señor, ¿qué es un circuito derivado? O sea, ¿qué es un circuito derivado? Y el conductor que viene aquí, que llega acá, procedente de la caja de suministro, ese se llama alimentador. Lo que sale de la caja hacia la calle, hacia la conexión de la red del concesionario, se llama acometida. Y recuerden el dibujo que hice. Cuando se conecta la acometida a la red del concesionario, ese punto se llama punto de entrega. Punto de entrega, acometida, caja de suministro, alimentador, circuitos derivados. ¿Está claro? En todo ese recorrido, ¿qué va a pasar? Hay caída de tensión. En algunos casos va a ser despreciable, en otros sí va a ser importante, especialmente en zonas rurales. ¿Por qué en zonas rurales? Porque ustedes recuerden, pues, la zona rural hay diferencias. Hay casas haciendas o viviendas con zona de cultivo. Entonces, ¿dónde le ponen el medidor? Le ponen en su límite de propiedad. Y del límite de propiedad, que puede ser un muro, puede ser una pared, hasta la vivienda en sí, la edificación de la vivienda puede ser 100 metros, puede ser un poco más. Entonces, ese alimentador es largo, o sea, tiene una longitud apreciable.
Entonces ahí sí hay caída de tensión, apreciable. En todo conductor siempre hay una caída de tensión. Otra cosa es que sea despreciable. Es igual, nunca se olviden, el aislamiento conduce corriente. Sí, pero ¿qué intensidad de corriente? Mínima, pues, que no la sientes. Son miliamperes que no se siente, o microamperes. Depende del tipo de polímero, de material dieléctrico, depende. Entonces, la composición de ese polímero va a depender de la calidad de la granulación y características dieléctricas y otras del polímero. Algo de eso en algún momento el ingeniero José Farfán va a comentar con más detalle. Entonces, vamos observando, ¿no? El dieléctrico siempre va a permitir un paso de corriente a través de él. ¿Qué es lo que se busca? Que sea despreciable, que no sea importante. Pero ojo, si yo tengo 220 kV, el dieléctrico, el espesor del dieléctrico es mucho mayor. Entonces sí me interesa ahí mucho las pérdidas. Pérdidas en el dieléctrico. Otra cosa son pérdidas en el conductor. Conductor cobre, tiene una resistencia. Corriente por I cuadrado R, pérdidas. Y otra cosa es pérdidas en el dieléctrico. Corriente que va a pasar a través de él. Lo único que podríamos decir que es casi mejor dieléctrico es el pasivo absoluto, pero eso todavía no lo usamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos viendo que es importante ciertas características de los materiales. Esas características de materiales, primero hay que identificar el nombre, el término. Luego de eso, dependiendo la composición del producto final, llámese conductor, llámese un dispositivo de maniobra y protección. Este es un dispositivo de maniobra y protección. ¿Pero contra qué? Sobre corrientes. Maniobra, porque yo energizo, desenergizo. Pero un DPS, no. Un DPS usted no va a encontrar una palanca. Lo vamos a ver también. Entonces vamos observando de que lo que tenemos en la casa no cumple pues, con la normativa. Y en el tiempo que va a pasar, lo peor que puede pasar es que se electrocute a alguien, que tenga un efecto térmico y que tenga quemaduras. Y el otro es que se queme el equipo, que se malogre el equipo, que falle el equipo, al cual usted ha conectado a través de un tomacorriente, o de acá directo ha salido, por ejemplo, a la lavadora, de acá directo ha ido a la refrigeradora. Entonces, lo que he visto últimamente, por ejemplo, en los últimos 3 años, ¿con qué frecuencia se están deteriorando los microondas? O sea, no duran mucho. Yo me acuerdo, yo, por ejemplo, tengo un familiar que su microondas, los primeros que llegaron, de Samsung y cosas por el estilo, no tendrá tantas bondades como lo que tienen ahora, pero son mucho más duraderos de lo que tienen ahora, porque ahora se programan rápido y ya no sirve. Y programarlo otra vez, ustedes van a reparación y puede más barato les sale comprar otro nuevo. Entonces, ese es el otro problema que no enseñan en los cursos, pero sí lo tocamos en este, que se llama obsolescencia programada. Nosotros como país en vía de desarrollo estamos expuestos a la obsolescencia programada. ¿Qué significa eso? Nos llegan productos que de alguna manera están programados para fallar. Así sencillo es. Es por eso que es importante los ensayos, es importante la seriedad y el equipamiento, los recursos para hacer un control de aduana, en aduana. Eso nos falta. Por eso llega mucho producto. Lo que en un país no pasa, acá llega acá al Perú. Así simple. ¿Por qué? Porque no tenemos los controles suficientes. No tenemos los controles suficientes porque no nos dan los recursos suficientes. Y si dan los recursos suficientes, está el tema de corrupción. Por eso no es difícil este país. O sea, nuestro país es difícil por la gente. Y la gente de todo nivel. Entonces, regresando al tema. En este curso no solamente vamos a tocar cuestiones técnicas, cuestiones jurídicas, si quieren llamarle, que la parte hay normativa técnica y normativa jurídica, por decir, hay normativa ambiental. Entonces,
sino también es ver cómo logramos el comportamiento del ingeniero, del futuro ingeniero. Cómo fortalecemos que el futuro ingeniero tenga un comportamiento adecuado. Por eso les hablé de que deben bajarse, o creo que ya se los di también, ya no me acuerdo, el Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú. Les repito, ¿no? Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú. Data de 2012. Antes se llamaba Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, siempre repito lo mismo. Artículo 5º. Antes era el artículo 1º. Primero la vida. Primero la vida. Luego, buen uso de los recursos. Primero la vida. Luego, buen uso de los recursos. Y por ahí van a leer uno con relación a la sociedad, la ingeniería, nosotros buscamos el bienestar humano. Eso nunca se olvide, bienestar humano. Pero el momento que llega un ingeniero que desachica precio para ganar más para su bolsillo, sacrificando los derechos del trabajador, sacrificando la calidad de los materiales de instalación, engañando al usuario final, ese no tiene comportamiento ético. Ese es su problema. Y así abundan en todas las profesiones, de lo que yo he visto en más de 40 y tantos años. Entonces, lo que queremos es que ustedes cambien, que ustedes se fortalezcan en las cosas buenas. Por eso insisto, Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú. Y también le dije la diferencia entre lo que es integridad y lo que es honestidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer diseños, ustedes van a seleccionar productos, ustedes van a emitir informes diciendo esto está bien, esto está mal, eso está más o menos, pero delante de lo que ven aquí, ¿quién va a estar usando la electricidad? Alguien que no sabe electricidad. Y ese alguien que no sabe electricidad es el más expuesto a que sufra daños y perjuicios. Entonces, en ese sentido, primero vea lo suyo. Mi instalación está bien o está mal. No lo va a cambiar de la noche a mañana. Pero sí saber primero, hay que mejorar. Entonces, mientras tanto, identifico el riesgo y puedo controlar el peligro. Y digo, cuidado con esto, hay que tener en cuenta esto. Y es por eso que delante de todo esto, tiene que haber una señalización, una llamada de atención. Oiga, señor, usted cuando abre la tapa, ya sabe lo que se va a exponer. Entonces tiene que haber una señalización de llamada de atención del riesgo eléctrico. Vamos a ver si podemos ver algo más acá. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Escucho? ¿Preguntas? Teóricamente hay 47 participantes, pero puede ser que hayan dejado su foto, pero no estén presentes. Profe, una pregunta. Preguntas, escucho. Profe, en esos dispositivos puede ocurrir que haya una especie, o sea, se ha hablado también de cargas electrostáticas y todo eso, no sé si puede suceder en esos equipos, en esos dispositivos. Mira, un tema es, acá estamos hablando variaciones de los parámetros eléctricos. O sea, yo quiero protegerme contra el exceso de corriente para que no dañe mi conductor. Cuando digo dañe el conductor, el metal no se va a dañar ahí. Primero no se va a dañar. El metal se va a dañar por efectos mecánicos, por agentes ambientales, corrosión, por ejemplo, efecto mecánico que le impacto y lo corta, ¿no? O lo aplasta, ¿no? Entonces, pero ¿qué está encima o alrededor del conductor metal? Está el aislamiento. Entonces, el aislamiento yo lo puedo dañar por cuestiones térmicas, cuestiones químicas, cuestiones mecánicas y otras más. ¿Y qué es lo que tiene que irse el conductor? Puede que esté dentro de un tubo, al interior de un tubo. Ese tubo está sometido a presión por el concreto en el techo, o en la pared, no lo sé, pues. Ahí, en las fotos que me han pasado algunos alumnos, hay conductores adosados. O sea, están con un clavo en la pared, ¿no? Están fijados con un clavo a la pared. Entonces,
Y están usando algunos conductores, los famosos mellizos, como conductores principales, y eso no debe ser. ¿No? Eso lo vamos a ver con más detalle en los conductores eléctricos. Entonces vamos observando el detalle, ¿no? El detalle es, ojo, yo tengo que preocuparme de todos esos, ¿por dónde está yendo el electrón? Por el metal. Pero hay tensión y eléctrico. ¿Y cómo protejo el eléctrico? Contra agentes externos. Ustedes ya evalúan, pues. ¿Y cómo protejo su integridad mecánica, efectos químicos? Una cosa es tu instalación fija, tu instalación móvil. Y se va complicando. No, no es que se vaya complicando. Simplemente estás sumando los factores. Entonces, regresando al tema. Electrostática. Electro y la palabra estática. O sea, lo más simple es, hay un video, no sé si lo habrán visto ahí en YouTube, de que normalmente se ve eso en la gasolinera, ¿no? Que se ha incendiado la boquilla, el combustible, justo ahí se incendia, porque previamente la persona que se ha sacado la boquilla, de donde sale el combustible, se ha frotado la chompa. Entonces, ¿qué ha hecho? Fricción, cargas estáticas, electrostática. Una faja transportadora. ¿Qué cosa es una faja transportadora? Son rodillos y una faja polimérica que se desplaza sobre los rodillos, pero de todas maneras hay fricción. ¿Estamos de acuerdo? Hay fricción. Esa fricción en forma continua, 24 horas, días, ¿qué significa? Cargas estáticas. Y las cargas estáticas significa una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial, ¿cuál es el eléctrico que está en el entorno? El aire. Y no es noticia, o sea, ha ocurrido y ocurre, pero no tanto como antes porque hay mayor prevención en el tema. Esa faja lleva, por ejemplo, cáscaras de trigo, por ejemplo. De todos ellos hay fricción y por consiguiente hay un potencial. Y además se vence la rigidez eléctrica del espacio que queda en ese momento, en ese instante, esos microespacios, entre comillas, y aparece el arco. Y hay noticias que van a encontrar ustedes en silos, o sea, esos grandes cilindros donde llega este producto, por ejemplo, que son de los cereales, ¿no? Que se han incendiado. Así de simple. Se han incendiado porque ha habido electrostática y se incendia, bueno. No sé si han llegado a ver ese video donde un señor comía, presentó la galleta de soda de marca X y que le prende fuego. Y dice, hay plástico. Esta galleta tiene plástico. Porque asociamos eso, ¿no? Fuego a plástico. Antes era madera, después plástico. Todos los materiales tienen ciertas cualidades. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo, faja transportadora, fricción electrostática, hay que controlarla. Igual, si yo estoy en zona de altura, ambiente seco, pongo en la sala, como hace frío, pongo en la sala una alfombra, pero si no tengo billete, ¿qué voy a usar? La alfombra de lo que me consigo en el medio de los pastores, de oveja. Pues, señor, yo estoy caminando sobre esa alfombra de lana de oveja, hay electrostática. Y por ahí, ¡pum!, se quema mi CPU. Eso ocurre. Entonces, vamos viendo que la electrostática también me genera, pero a la larga, ¿qué es? Son sobretensiones. Así de simple, sobretensiones. ¿Por qué? Por acumulación de cargas eléctricas, ya sea por fricción, en este caso. Entonces, otra cosa es sobretensiones por rayo, otra cosa es sobretensiones por maniobra, energiza, desenergiza. Otra cosa es sobretensiones porque la superficie de los aisladores, que vamos a ver, líneas aéreas, están sucias. Entonces hay distribución del campo eléctrico, que le decimos líneas de campo eléctrico. Entre cada línea, entre comillas, hay una diferencia potencial, y si hay un material que no es el dieléctrico, como es la suciedad, lo que se deposita en la superficie de ese polímero o de ese electroaislante, varía pues el campo eléctrico y hay conducción y salen las chispas, como decimos nosotros, las chispas, ¿no? Que es el arco. Entonces todo eso tiene que ver con el tema. Por eso cuando vamos a hablar de aisladores,
nos va a preocupar un poco conocer un poco más el material. O sea, cerámica, vidrio, silicona, cosas de ese tipo. No sé si con esto te aclaro la consulta. Sí, sí, profe. Entonces vamos observando que a la larga son sobretensiones. Entonces, repasando, ¿no? Me interesan las condiciones nominales, datos de la carga, datos de la carga. ¿Dónde están los datos de la carga? En la placa de identificación de datos que tiene que tener todo equipo eléctrico. Los conductores tienen que tener marcado la superficie, cada cierta longitud, cada medio metro, cada metro, dependiendo lo que diga la norma técnica respectiva. Entonces ahí me tiene que decir tensión, fabricante, sección, conformación, eso también lo vamos a ver. Entonces, todo lo que usted use como material eléctrico, como equipo, siempre tiene que haber datos técnicos y recomendaciones para su instalación y mantenimiento. Entonces vamos observando, ¿no? Empezamos con la normativa, empezamos con el suministro, la carga, la oferta, y luego estamos viendo de que, ojo, ya tengo idea de mi instalación, ya sé lo que es riesgo, ya sé lo que es peligro, ya sé que es importante conocer ciertas características específicas de cada equipo. ¿Por qué? Porque la instalación eléctrica es una cadena, y la fortaleza de la cadena lo da el eslabón más débil. El eslabón más débil puede ser simplemente que no ajusté bien el tornillo donde entraba el conductor al borde del interruptor. Entonces, ¿qué va a haber? Chisporroteo, falso contacto, degradación, ¿no? No sé si les pasé unas fotos de interruptores fallados, tomacorriente fallado. Tomacorriente fallado sí les he pasado, que inclusive ha habido fogonazo, ha habido arco por falso contacto. Inclusive en la foto que les he pasado, ustedes van a ver ese tomacorriente que está todo fogoneado, está rajado. En donde están los ingresos está rajado. ¿Y por qué está rajado? Porque ingresaron un enchufe que los espigos eran más gruesos que los ingresos de esos tomacorriente. Así de simple, miren las fotos. Entonces, conclusión, vamos viendo que es importante no solamente conocer la normativa, la instalación, sino también la operación y el mantenimiento. Y es por eso que en uno de los gráficos de unas presentaciones, que si no le pasa, le voy a pasar, dicen, pues, oye, ¿qué falta después del diseño, instalación, operación, mantenimiento? Primero, antes de la puesta en servicio, tú tienes que hacer una verificación de la instalación. Antes de energizar, tienes que verificar si la instalación está correcta. Entonces, cuando decimos la instalación está correcta, primero, ¿qué usas? El ojímetro, inspección visual. Haces una inspección visual. Luego, ¿qué tienes que hacer? Pruebas. Ahí viene el otro término, que a veces hay discusiones entre los colegas. Como hoy día hemos tenido una reunión. Decía, ¿qué debemos poner? ¿Ensayo o prueba? Bueno, ensayo está asociado mayormente a lo que yo hago en el laboratorio con instrumentos, ¿no? Un ensayo en el laboratorio. O sea, ensayo está asociado a eso normalmente en el término, en ese término. Pruebas es que yo uso un instrumento, ¿no? Y compruebo ciertos parámetros. Así de sencillo. Quiero ver el aislamiento. Entonces, estoy usando un instrumento para medir el aislamiento eléctrico. Estoy usando un instrumento para medir la resistencia de la toma de tierra, ¿no? Estoy usando un instrumento para medir la resistividad eléctrica del suelo, por ejemplo, ¿no? Y así. Estoy usando un instrumento para medir la tensión de paso, un instrumento de tensión de toque. Pero tú vas a medir la tensión de paso, la tensión de toque simulando una falla. Y si todo está bien, ¿cómo simulo la falla? Ahí tiene que haber un generador de corriente, un generador de tensión. Depende, pues, del tipo de prueba que vas a hacer. Prueba de campo, prueba de la instalación antes que tú la entregues. ¿Estamos de acuerdo? Antes que tú la entregues. Entonces, antes que tú la entregues, primero tienes que asegurarte que va a funcionar bien, pues.
antes que funcione bien, antes de energizarla, tú tienes que verificar que haya continuidad del conductor, que no esté faltando un tramo. Entonces ahí tienes que ver ahí, oiga, hay que hacer la prueba de continuidad del conductor. Tienes que verificar si el aislamiento está bien. Hay que hacer una prueba del aislamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar un instrumento donde genero una tensión, le aplico la tensión entre el conductor y el otro punto lo pongo encima del aislamiento o en algún otro punto y me debe dar, por ejemplo, si yo tengo una tensión nominal de 220 volts, ¿no? Yo debo tener por lo menos 5 megón, por decir, ¿no? 10 megón, depende, ¿no? Entonces, vamos viendo de que continuidad del conductor, ¿no? Continuidad de la instalación. Estoy viendo la parte del aislamiento. Y hasta ahí está lo básico, ¿no? Pero dices, oye, un momentito, yo he puesto interruptores termomagnéticos, he puesto interruptores diferenciales, he puesto puesta a tierra. ¿Y cómo sé que está bien? Entonces, hay instrumentos para hacer pruebas de operación del diferencial, la prueba del termomagnético, la calidad de la instalación eléctrica. Una vez que has hecho todas esas pruebas y has comparado con los valores mínimos, y en algunos casos valores máximos que te da la normativa para decir esto está bien, esto es aceptable, entonces tú tienes que conocer cuáles son los límites mínimos o máximos dependiendo del parámetro que estás midiendo. Entonces estamos hablando de pruebas todavía. Y luego todos esos resultados los vuelcas, los pones en un reporte, en un documento. Y ese documento es una especie de lista de chequeo, para decir está bien, pongo los valores, y finalmente lo firmas. Entonces ese documento es el resultado de las pruebas que has hecho. Y al firmarlo está diciendo está bien, y tú tienes tu sello SIC. Entonces, o sea, tu sello del Colegio de Ingenieros. Entonces, ya lo hiciste, ahora energiza, ¿no? Y entregas tu obra. Y tienes que tener un tiempo de garantía, pues, no sé, pues 6 meses, un año, depende, pues, cómo hayas hecho tu contrato. Pero ahí no acaba la cosa, porque tú tienes que darle recomendaciones para la operación. Qué cuidados hay que tener con la operación. Por eso, cuando ustedes compran un electrodoméstico, siempre hay un documento dentro de la caja del producto que ustedes tienen que leer. Pero la mayoría no lee, pues de frente lo enchufa y conecta y lo pone en off y se acabó. Después se da cuenta que se olvidó de algo. ¿Y qué es lo que le dice en el instructivo, ese documento? Lo primero que dice, no energice antes de no haber leído este documento. Así sencillo es, pero nosotros no somos así, pues. En cambio, cuando usted trata con un extranjero, con un técnico extranjero, o sea, un profesional extranjero, siempre se ciña su documento. Primero vamos al manual, al manual o manual de instrucciones, o como le llamen. Entonces, paso a paso, ¿qué hay que hacer? Es cultura, es educación. Entonces, nosotros lo que queremos es eso. Vamos a tener más normativa para que haya un mejor comportamiento de la gente, en este caso de la profesión. Entonces, regresando al tema, ya tenemos una idea así, basta, ¿no? Que uno dirá, ya, con esto es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente. Porque una cosa es que tú puedes haber hecho muy bien tu instalación, muy bien, los mejores materiales. Pero ¿quién depende de qué depende la vida de esa instalación? De la operación. De la operación. ¿Y de qué depende? Del mantenimiento. Repito, operación y mantenimiento. Verificación de la instalación antes de la puesta en servicio. Pero también verificación de la instalación. ¿Pero qué? Verificación periódica. Verificación periódica de la instalación. Verificación antes de la puesta en servicio. Verificación periódica de la instalación. ¿Eso está normado? Por supuesto. Tenemos una norma basada en IEC, ¿no? Es la NTP, Norma Técnica Peruana, IEC 60364-6. Si quiere, apúntenla.
Mire, eso no lo van a encontrar en ¿Podría Google. repetir, profesor? Sí, sí. NTP, Norma Técnica Peruana, guión IEC, Comisión Electrotécnica Internacional, 60364, raya 6. O sea, lo único que van a poder ver en la página web de INACAL o de la IEC es un resumen. Pero no estoy diciendo que la compren. Vamos a ir tocando los temas relevantes de esas normas. O sea, lamentablemente las normas hay que comprarlas porque esa es la razón con la cual subsisten estas entidades normativas. Recuerden de que los que participan en la normativa, en los comités, es algo honoren. O sea, el tiempo que uno le dedica no le retribuye. Por eso se trata que los comités trabajen más en horas de trabajo, o sea, de la entidad. Entonces ya depende de la entidad que le dice a uno, ya participa, pues, ¿no? Como si fuese un favor. En el caso de nosotros estamos obligados a participar porque nosotros somos normativos. Esa es la diferencia. El otro tema es que han habido comités que teníamos que trabajar de noche. Ha habido momentos en que hemos tenido de 7 a 9 y así, ¿no? Para hacer normas. Ahora ya hemos ido ordenando un poco más porque ya ciertas entidades se han dado cuenta que, oye, quieres arreglar este país, tienes que tener normas, así de sencillo. Y tienes que, es como ahora lo que me comentaba uno de la alta dirección. Decía, oye, ¿qué ingenieros están saliendo? Porque yo le digo, tengo clase, no puedo ir a la reunión. Reunión a las 7 de la noche no puedo, pues, y voy a entrar a clase. Entonces me dice, ojalá que salgan mejores ingenieros, me dice, ¿no? Entonces, el tema es ese, tenemos problemas. No solamente es conocimiento, es cuestión de personas y realidades. Y estos tiempos difíciles es donde se muestra la calidad de gente que tenemos. Entonces, regresando al tema, puede ser que ustedes se agobien porque dicen muchas cosas hay. No, es poco a poco. Primero, repito, la vista del águila. Hemos visto el suministro, la generación, la transmisión, la utilización. Nos estamos familiarizando la cometida, punto de entrega, alimentador, circuitos derivados. Nos estamos familiarizando con el término protección contra sobrecorrientes, protección contra sobretensiones. Me interesa la deformación controlar la forma de onda, ¿no? Porque si varía la forma de onda, yo he pedido sinusoidal, si me dan distorsionada, ¿qué va a pasar? Oye, el equipo ha sido diseñado para una forma de onda sinusoidal. Si tú le vendes una onda cuadrada, no va a funcionar igual, así simple. Entonces, para eso hay que controlar los armónicos, que son múltiplos de la frecuencia nominal. Uno de ellos es la tercera armónica. O sea, tercera armónica, 3 por 60, 180. Eso lo van a ver más en detalle en el curso de circuito polifásico, corriente alterna, circuito 2, análisis circuito 2. Pero en este momento es familiarizarse con y hay un video que, o sea, yo los videos los tengo normalmente en el archivo, pero hay limitaciones para pasarlo por la parte virtual, ¿no? Hay archivos, hay videos que son 60 megas, o sea, no es fácil. Pero lo pueden ver cuando ustedes ponen en Google, en YouTube, en este caso armónicos, van a ver varios videos. Entonces, no hay que desesperarse, es la cosa poco a poco. Lo primero es, ¿qué es un armónico? ¿Y cuáles son los efectos? Los efectos es simple, que comienza a calentarse la instalación. Oye, pero yo no he aumentado las cargas. ¿Por qué comienza a operar el interruptor si yo no he incrementado la carga? Es porque la onda está deformada, pues. Tienes un efecto térmico mayor, se está calentando. Entonces el relé térmico del termomagnético lo siente, cree que se ha dilatado. Pero ¿por qué se dilata? Por efecto térmico. Pero el efecto térmico es por la deformación de la onda y no es por la intensidad de corriente. Ahí está la diferencia. Entonces por eso es importante la deformación de la onda. ¿Qué otro tema tenemos? Pero hablamos de rayos. Y los rayos estamos hablando de milisegundos, a microsegundos. No, pero hay otros problemas. Hay otros problemas que son que en algún momento la onda está y desaparece la señal, que es el rango de microsegundos a nanosegundos. Repito,
de microsegundos a nanosegundos. Ya estamos entrando en otra frecuencia, en otro tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que imagínense una onda sinusoidal y de un momento a otro falta un pedacito. Ese pedacito, ¿qué significa? Que se cayó. Psst. O sea, o subió, o hay como un diente de cierre. Eso lo vamos a ver en el término que se llama transitorios, más conocido con el nombre de transientes. Transientes. Son transitorios a la larga, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de múltiplo de frecuencia. Estamos hablando de calidad de la energía. Entonces, vamos observando, ¿no? No era solamente los datos de suministro, datos de la carga, datos de placa, las marcaciones, rotulaciones que deben haber en la superficie de los equipos para poder identificarlo, la placa de datos. No, hay más cosas, hay más temas. ¿Que todos esos temas son importantes? Sí, porque yo quiero una instalación para 25, 30, 40, 50 años. Esa es la gran diferencia. Pero no, los materiales, no todos los materiales van a durar al mismo tiempo. Tiene que haber una adecuada operación y un adecuado mantenimiento. Entonces, dentro del mantenimiento uno va a decir, bueno, ¿cuándo es el mantenimiento? Cuando tiene fallas, como se hace en el hogar. ¿Cuándo se hace el mantenimiento? Cuando hay una falla. Entonces, ese mantenimiento correctivo. Y otra cosa es, yo prevengo, yo me adelanto, yo preveo, ¿no? El mantenimiento predictivo. Entonces, operación y mantenimiento. Y dentro de la tarifa está el costo de operación y mantenimiento que te cobra la empresa. Dentro de la composición de la tarifa. ¿Quién ve eso? O CINEMIN, la Gerencia de Regulación Tarifaria. Entonces, siempre tenemos que ver, y todo cuesta, pues. Hay que verlo, todo cuesta. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos una idea de todo del sistema. ¿Qué es lo que puede faltar ahora? Bueno, que ya habíamos dicho, ¿no? Los agentes externos, que no son las condiciones ambientales, es el comportamiento del planeta Tierra. Repito, comportamiento del planeta Tierra. Uno de ellos es, para nosotros, sismo. El otro es cambio climático. Y el otro es el mal comportamiento del ser humano. Daño que puede causar el ser humano a la instalación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene el detalle. Lo que decíamos, me interesa la continuidad de la actividad económica. Continuidad de la actividad económica. Ya no estamos hablando de electricidad. Estamos hablando de algo más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que hay normas para eso? Por supuesto que hay normas. Hay normas ISO. Hay normas NFPA. Por ejemplo, una norma NFPA referente a manejo de desastres, por ejemplo, ¿no? Prevención de desastres, comportamiento, manejo de desastres. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han mejorado su norma por el tema de del ataque a las Torres Gemelas. O sea, una sociedad organizada, evolucionada, tiene una serie de normas que le ayuda a mantener esa sostenibilidad. Y el otro término que usamos hoy día fue resiliencia. Resiliencia. Es importante. Eso no se hablaba años atrás, en mi época no se hablaba nada de eso. No se hablaba de cambio climático, no se hablaba de protección al ambiente y toda esa cuestión. Ahora no, pues ahora sí. Todas las actividades humanas tienen que tener en cuenta el impacto ambiental. Entonces es importante conocer los materiales, es importante tener ese comportamiento de medición, control, monitoreo para mejorar. ¿Y eso qué significa? Que está en una norma, el ISO 9000, por ejemplo, ¿no? Con relación al trabajo, a la seguridad y toda esa cuestión, el ISO 14000, el ISO 18000. No vamos a hablar de eso, pero sí les comento que son normas. Normas de gestión y normas que nos van a ayudar a hacer mejor las cosas. Y el Perú está en ese camino. En algún momento le voy a hablar algo más del Perú que está en ese camino, no ahora, estamos hablando más o menos, está en estos 15 años. Esto empezó hace 15 años, más o menos. La diferencia es que entre un gobierno y otro le ha dado más
apoyo y otros menos, pues, ¿no? Si hubiéramos hecho, si yo les digo esto, más o menos fue 2015, 2013, donde hubo bastante preocupación en el tema por la amenaza del niño, si eso hubiéramos seguido y lo hubiéramos llevado en conocer todos los agentes que pueden afectar la sostenibilidad, la actividad, la continuidad de la actividad económica, no estaríamos como estamos ahora. No estaríamos. Pero lamentablemente la gente que se preparó ya no está, pues. Hay que volver a empezar. Entonces, regresando al tema, porque ya estamos sobre la hora, ¿no? Ahí, con todo lo que he hablado, yo quisiera recibir 3 preguntas, que eso me va a ayudar para mejorar los temas y las vistas. Hoy día hemos hablado de una vista, porque, por cuestión de remarcar los principios, pero yo les paso por correo otras, que alguna de ellas vendrá en el examen para que ustedes lo desarrollen, porque va a ser simple, yo les presento una foto y ustedes me hablan de todo lo que puedan sobre esa foto, donde me sostengan el tema de la importancia de la normativa, lo escriben a manuscrito y le sacan una foto y lo mandan, esa va a ser la prueba, y en algún momento será oral probablemente, ¿no? Porque lo que me interesa es que desarrollen la capacidad de comunicación. Entonces, les voy a agradecer que me hagan 3 preguntas para cerrar. ¿Preguntas? Escucho, preguntas. Profe, Sí. profe, Sí, escucho. sobre esos equipos del diferencial y el termomagnético, ¿podría saber cuál es la diferencia de los precios y cuál se Sí, usa más? sí, mira, hace como, por decirte, ponle 20 años, 23 años a 24 años. Mira, 23 a 24 años. ¿Por qué empezó el tema de los diferenciales? El tema de diferencial en la norma está escrita desde el año del primer Código Eléctrico Nacional. Estamos hablando del 51, si no me equivoco, 55. 1955. Está escrito. Solo que ahí no se le llamaba diferencial, se le llamaba la letra G de tierra, ground, la letra F de fall, ¿no? La letra C de circuit, GFC, y la letra I latina interruptor, o sea, un dispositivo de interrupción de fallas a tierra. Así se llamaba en esa época, porque se tomó del término americano, GFCI, ¿no? Este código se empezó a hacer el año 45, 1945. ¿Y eso quién lo hizo? Como repito lo que dije en algún momento en la primera sesión, eso no lo hizo el Colegio de Ingenieros, porque el Colegio de Ingenieros no existía. El Colegio de Ingenieros en 1962, eso lo hicieron los ingenieros que estaban asociados, estaban gremiados en la Asociación Electrotécnica Peruana. Entonces ahí empezó GFCI. Luego en 1978, en la época del gobierno militar, el código, que antes era un solo tomo, en ese tomo antiguo decía generación, transmisión, distribución, utilización, terminología, simbología. Todo eso estaba en ese tomo. Eso también lo tienen disponible en la web, porque se ha escaneado uno de los pocos volúmenes que encontramos. Luego eso, 1978, el código se divide en varios tomos, 5 tomos. El 1, 2, 3, 4 y quinto, o sea, números romanos. El tomo 1, 1978, solamente dice prescripciones generales de seguridad. Estamos hablando de simbología, terminología, y ahí aparece, por primera vez, 30 miliamperes. Antes no estaba. Y se vuelve a decir, en el tomo quinto, 1982, sistema de utilización, ahí aparece GFCI, ¿no? Interruptor diferencial, y dice, básicamente era la traducción del código eléctrico americano. Así de sencillo. Entonces, luego 2006, Código Nacional de Electricidad de Utilización. Y ahí ustedes van a encontrar que dice interruptor diferencial ID GFCI, entre paréntesis. Entonces, no es nuevo.
Es antiguo como normativa. Ahora, hablamos ya del mercado. ¿Por qué empieza la gente a preocuparse de eso? Porque recuerden que antes los teléfonos habían en las cabinas telefónicas que era metal. ¿Se acuerdan? Y se electrocutaron dos niños, un niño y un adolescente. Entonces hubo todo un reclamo, y yo me acuerdo que me llamaron cuando estaba en la historia, me llamaron, y me preguntaban, ¿qué cosa es FCI? Y le dije, bueno, ese es lo que debió tener esa cabina. Y eso dice el código. Ahora que no lo instalen, ese es el problema de otro, pues, pero la norma está hace años. Entonces empezó ya la preocupación de poner el famoso interruptor diferencial. Yo me acuerdo que el primero que compré me costó como 185 soles. Ahora no, pues, eso está más o menos un estándar, depende, hay más precios, ¿no? Está un promedio de 80, 120 soles, dependiendo la marca. Cuando digo la marca, no es tanto la marca, sino son los acabados de los contactos. Y después le voy a pasar en la siguiente sesión. Buena pregunta en el sentido que voy a buscar unas fotos se las voy a pasar, ¿ya? Para que vean cómo fallan los equipos en el tiempo. Entonces vamos viendo de que el costo, el diferencial es más caro que un interruptor termomagnético. Un termomagnético, cuando yo empecé a comprar esto, o sea, cuando cambié ahí en la instalación en el departamento, estaba más o menos 80 soles. Ahora no, pues está entre 35 a 54 soles, más o menos. Entonces, y hay de 5 soles y 10 soles. Eso nunca compren. Eso es lo que abunda. Inclusive esta marca que está acá, Stronger, depende. O sea, pueden cumplir la normativa, pero no van a durar. La norma no significa que exactamente va a durar el equipo. Ojo, hay que tener cuidado en eso. Entonces, por ejemplo, los acabados de los contactos, la robustez de los contactos, la facilidad la ranura de los tornillos, por ejemplo, ¿no? Todo eso tiene su precio. Entonces, ya tienen una idea, ¿no? El diferencial cuesta más caro que el termomagnético. No sé si eso... Y ustedes pueden verlo fácilmente cuando vayan no las ferreterías, tienen que ir a lugares confiables, ¿no? Tienen ahí la Maestro, tienen Espromar, ¿no? Y los distribuidores serios de las mismas empresas, ¿no? Cuando puedan, visiten la sala de demostración y hay cursos. No sé cómo será ahora con esto de la pandemia, pero antes era cursos periódicos. Hay club también de instaladores. Una de ellas es Ticino Legrand. Eso está ahí en Miraflores. Ahí vayan y visiten esa sala de exhibición, aunque ahora hay restricciones, ¿no? El otro es que vayan a visitar distribuidores serios que tienen más de 40 años en el mercado. Uno de ellos es Promelsa, por ejemplo, ¿no? El otro son los catálogos o las páginas web de empresas transnacionales, ABB, por ejemplo, Siemens, Legrand, Schneider. Yo les he puesto ahí los links. Si no está en la sección M, está... No, sí está ahí las páginas que ustedes deben visitar. Schneider, por ejemplo, es un grupo muy fuerte. O sea, hace trenes eléctricos, es otro nivel, son transnacionales, pues y uno de ellos es Merlin Geran, por ejemplo, ¿no? Que es francés. Entonces, los precios más o menos están por ahí. Nunca vayan a Malvinas, solamente vayan a Malvinas para ir viendo los productos de mala calidad que compra la gente. Yo voy periódicamente, para ver cómo va. Ahora no, por supuesto. Una ¿Otra consulta. pregunta? Sí, una consulta justo de lo que estabas hablando. Hace algún tiempo escuché que la marca Siemens estaba en auge y a diferencia de la marca Schneider, de que ya no era tan aceptada en el mercado porque incluso las grandes empresas cuando hacían sus concesiones pedían estrictamente equipos Siemens. Miren, no sé si eso será real, lo escuché hace algún tiempo de un sí, mire, ingeniero. las ventas varían de acuerdo al usuario. Si uno habla con mineros, ellos antes eran puro equipo americano. ¿Por qué? Porque él no quiere tener fallas. El equipo americano muchas veces es más fuerte, entre comillas. Recuerden el tema así de sencillo. Las normas europeas tienen optimizan el uso, hacen mejor uso de los recursos. ¿Por qué?
porque vivieron la Segunda Guerra Mundial, vivieron la Primera Guerra Mundial. Entonces los sobrevivientes, y eso ustedes lo han visto con este tema, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Finlandia es uno de los países que ha estado mejor preparado para el COVID. El problema de los alimentos, tenían ahí sus subterráneos con alimentos para años, porque hace poco, después de la Segunda Guerra Mundial, vino el tema de la Guerra Fría y el tema de la bomba nuclear y toda esa cuestión, ¿no? Todo ese comportamiento que se vivió más o menos en el 70, por ahí, ¿no? Son influencias de generaciones. Entonces, las normas europeas, que al final se crea la IEC y todo eso, se optimiza. Ojo, hay normas más exigentes también en algunos temas que los americanos. El americano, más robusto. Pero recuerden que las normas IEC es el consenso de muchos más países. Las normas americanas de Estados Unidos, que tienen mayor presencia, sí, pues, ¿no? Pero eso es relativo. Ahora se está migrando más a IEC, ¿no? Entonces, porque esa es dijimos, la importancia de la normativa internacional, IEC, ISO, ITU. Entonces, ¿qué pasó? Como los mineros han tenido que competir más porque está globalizado, hay mayor competencia, entonces van optimizando y van viendo qué es lo más adecuado. A Schneider le costó trabajo ingresar al campo minero, teniendo buenos productos, si no es dónde está, en qué país está. Nosotros tenemos todavía mucha influencia americana porque estamos en el lado del Pacífico. Pero si estuviéramos al lado del Atlántico, no, pues como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, hay puro IEC. Entonces, los del lado Pacífico recién están migrando poco a poco. Igual le pasa a México. México puramente americano, ahora está migrando a IEC. Igual en el caso de los demás países de Sudamérica, del lado, no. ¿Por qué? Porque hay toda una influencia de la parte asiática también, ¿no? Entonces, y los asiáticos por la parte europea más que todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que Schneider y Siemens, lo que sí está pasando es de que sí se están contrayendo por el tema ahí cuando despiden gente, pues no despiden 100, despiden miles. Pero el asunto es por la competencia de los chinos. Ese es el problema. Es la guerra de precios entre chinos y los demás países. El chino produce productos para todo el mundo, dependiendo de su bolsillo. ¿Quieres buen producto? Paga. ¿Quieres producto de baja calidad? Te doy un precio de baja calidad. O sea, él te da lo que tú le pides de acuerdo a tu bolsillo. Otra cosa es que le pedimos, o sea, muchos le compran cosas malas o de baja calidad y lo venden como si fuese bueno. Entonces, no, esas son referencias así comerciales, ¿no? Sí, Schneider es un grupo muy grande, hace barcos inclusive. ¿Alguna última pregunta para cerrar? Ok, si no hay más preguntas, espero que hayan llevado inquietudes y sigan viendo lo de su instalación. Una consulta. Sí, la última, escucho. Quiero saber en qué consiste exactamente el efecto a tierra y por qué se produce. Ya, mira, toda la corriente, ¿para dónde va a ir? La vamos a mandar donde no queremos que nos haga daño. ¿Y para dónde la mandamos? Al terreno, o sea, a la tierra. Porque las nubes, la tierra, hay diferencia de potencial. El movimiento de las nubes, el viento, hay cargas positivas, cargas negativas, acumulaciones en las nubes, acumulaciones en la tierra. Pero en la tierra no estoy diciendo que todo sea positivo o negativo, no, va variando, igual en la nube. Entonces, ¿qué pasa? Aparece una diferencia potencial importante. ¿Por qué es el rayo? El rayo porque simplemente venció la rigidez eléctrica del aire. ¿Y de cuánto estamos hablando para que haya kiloamperes? Y estamos hablando de kilovolts, ¿no? Muchos kilovolts entre la superficie de la Tierra y la superficie de las nubes. Y las nubes, ¿a qué altura están? Estamos hablando de 6 kilómetros, 10 kilómetros, depende del tipo de nube. ¿Estamos de acuerdo? Cuando están en el avión, más o menos están a un promedio de 10 kilómetros, ¿no? Entonces, imagínense pues todo ese espacio de aire y el rayo baja. Para que el rayo baje, entre comillas, para que aparezca el rayo, tiene que haber una acumulación de campo eléctrico tal que venza la rigidez dieléctrica del aire. Entonces su pregunta lleva a lo siguiente: ¿cuál es la rigidez dieléctrica del aire? Yo les invito a que vean a Google,
Rigidez eléctrica del aire. ¿Y cuáles son los factores que hacen que varíe su valor? Porque una cosa está en la sierra, y otra cosa está en la selva, y otra cosa está en la costa. Entonces la altitud es importante. ¿Qué más es importante? La humedad y la contaminación ambiental. Entonces, lo primero que deben tener una idea es, ¿qué es rigidez dieléctrica? Y luego, lo más barato que es el aire, pues. Entonces, nadie corre el aire, pues, todavía. Solamente para respirar ahora en algunos sitios que están contaminados en el mundo. Porque tienen que gastar en mascarillas y estaciones, así como que había antes de teléfono para respirar, ¿no? Entonces, hay oxígeno. Entonces, el asunto por la polución ambiental. Entonces, en ese sentido, su pregunta va en este aspecto, ¿no? ¿Cuál es el valor de la rigidez eléctrica del aire y cuáles son los factores que influyen en ese valor? Y cuando diga ese valor, oye, pero ese valor, imagínate, para que vaya el rayo a kiloamperes, quiere decir que hay kilovolts entre la parte de la superficie del terreno, de la Tierra. Entonces, esa corriente se dispersa en el terreno y vuelve a regresar hacia las nubes, pero son tantos caminos que uno no se da cuenta, porque siempre tiene que haber un retorno. O hay un efecto capacitivo, también. Entonces, a veces la toma de tierra tiene un efecto capacitivo. Ya entramos en cosas un poco más para detallar cuando veamos el tema de puestas a tierra, pero el principio es ese, ¿no? No quiero que la corriente pase por mí. ¿Por dónde quiero que pase? Facilítale el camino a la tierra. Hasta ahora hemos hablado de la generación, transmisión, distribución. Y otra cosa es cuando hablemos ya de los esquemas eléctricos y hablemos de por qué pones el conductor a tierra, por qué no lo pones como suministro eléctrico y cómo pones la puesta a tierra de protección eléctrica. Son dos aspectos diferentes. ¿Está claro? Y cuando hablas de la puesta a tierra como protección eléctrica para la persona, o quiere para descargar los rayos. Son dos comportamientos diferentes. No sé si esto te aclara tu pregunta. ¿Ok? Sí, profesor, sí. Ok. No, Yo les agradezco. Ya estamos en la hora. Será para el próximo miércoles. En el transcurso de la semana les voy a alcanzar por correo. Les voy a pasar las dos secciones un poco más de información. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches, Gracias. profesor. Profesor. Gracias, gracias.